Está con nosotros nuestra querida amiga Verónica Pérez. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Con nosotros la magíster en ciencia política, doctorando, ¿no, Vero? Sí, candidata a doctora, pero no me digas los títulos igual. No, pero, no, ¿cómo se dice la expresión? ¿Candidata a doctora es doctorando? Discúlpame, pero... Candidata a doctora es que uno está cerca, supuestamente, de tener el título de doctor. ¿El doctorando es algo que acabo de inventar o lo he escuchado? No, se obtiene el título de candidato a doctor cuando uno defiende el proyecto de la tesis. Ajá. Y el término doctorando se usa cuando un estudiante está cursando un doctorado, pero todavía no ha defendido su proyecto de investigación. O sea que estás en una etapa superior al doctorando. Bueno, podés decirle pero de una forma así. Compartí con nosotros conocimiento que vos tenés. ¡Vamos, Vero! Bueno, la candidata a doctora, que no quiere que le diga candidata a doctora, está con nosotros acá en La Mañana en Camino, nuestra querida amiga Verónica Pérez, a propósito de Argentina, país que ella bien conoce porque ha vivido justamente en el marco de sus estudios allí. A mí me gustaría, Verónica, que nos ilustres acerca de cómo está la situación allá y algunas lógicas que nos gustaría entender de un país que tanto incide en nosotros desde tantas perspectivas y que sin embargo a la hora de entender su política nos cuesta tanto, ¿verdad? Entender, tengo esa convicción, a lo mejor vos me... Sí, bueno, porque tiene una lógica de competencia bastante distinta a la nuestra, en relación a cómo está estructurado el sistema de partidos, ¿no? Ajá. Nosotros estamos más acostumbrados a un sistema de partidos también uno podría decir lo mismo comparando Argentina con Chile, ¿no? Estamos más estructurados en relación, o sea, tenemos la idea de un sistema de partidos que compite en términos de izquierda y de derecha, por lo menos en la tercera ola, lo que se llama la tercera ola de la democracia uruguaya, que es desde la vuelta a la democracia hasta acá. Tenemos esa idea de competencia estructurada en términos de bloques o de partidos que se ubican en posiciones de centroizquierda y de centroderecha. Y además tenemos una forma institucional mucho más simple que Argentina. Somos un país unitario, Argentina es un país federal. Eso le agrega complejidad a la competencia. Y además es un sistema de partidos mucho más volátil en este esquema. En realidad, mucho más volátil no es la palabra. Es un sistema de partidos que no podría ascribirse a la lógica de competencia izquierda-derecha en sentido puro. Si bien ha tenido momentos en donde la cuestión izquierda-derecha ha sido mucho más visible, como en este momento, o en el momento de los gobiernos de los Kirchner. De todas formas, la competencia izquierda-derecha adquiere unas características un poco diferentes a la competencia que conocemos aquí. Y a eso además hay que incluirle diagramas en su institucionalidad y en su calendario también diversos a los nuestros, ¿no? Sí, pero déjame que te agregue un punto más de lo que estaba diciendo antes. Hay analistas, incluso, bueno, y hay analistas y sectores que dudan respecto a que los gobiernos kirchneristas puedan ubicarse en un polo de izquierda, ¿sí? Sin embargo, si bien no es una izquierda tradicional, claramente los gobiernos kirchneristas hicieron un giro del peronismo hacia lo nacional y popular, ¿no? Reivindicando un poco, también trayendo como la historia del peronismo tradicional, ¿no? Que fue el peronismo de Perón, ¿no? Que fue nacional y popular, incorporó... Por lo menos en sus primeras expresiones, ¿no? Sí, bueno, porque ya el regreso después ya fue más otra cosa, aquí, claro, ¿no? bueno, era otro contexto económico también, ¿no? Pero
peronismo del primer Perón fue el responsable de la extensión de muchos derechos sociales y de la incorporación de los trabajadores a los derechos sociales y también a los derechos políticos en Argentina. Y en ese sentido es que se lo coloca como una fuerza nacional y popular, que también tuvo características conservadoras en otros aspectos y autoritarias en otros aspectos, pero claramente estuvo pegado a lo nacional y popular. Después el peronismo hizo un giro, ¿no? Hizo un giro hacia la derecha con Menem y el periodo neoliberal. Menem hizo todo lo contrario a la política económica del primer peronismo, vendió empresas, desregularizó el mercado de empleo. Bueno, también podría decirte también otro contexto económico e histórico, ¿no? Otro contexto, sí, claramente otro contexto económico, de contracción de la economía, y después nuevamente el nuevo giro como hacia lo nacional y popular y hacia la izquierda en materia económica y laboral viene con el kirchnerismo. Y ahí es donde otra vez, por eso decía, podemos ver esta competencia, esta estructuración de la competencia en nacional y popular, o peronismo, nacional y popular, y no peronismo, ¿sí? Bien. Y en ese sentido es que lo colocamos hacia la izquierda. Otro día, porque ya de paso vuelvo a conversar contigo, que ya sabes que me gusta tanto. Hay tres conceptos ahí que han dado vueltas que no me permito, por lo menos como modo de pregunta, de cuestionarlos en cuanto a si son sinónimos. A mí me da la sensación que vos podés tener un proyecto nacional popular y no ser de izquierda. De hecho, hay proyectos nacionales populares. Sí. Sí, está bien. No necesariamente es la izquierda, ¿no? Eso es cierto, pero si uno se fija, si uno observa las políticas económicas y laborales del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández... Yo hablaba del concepto en general, no del gobierno de Néstor y Cristina. Está bien. Lo nacional y popular uno podría asociarlo, no necesariamente coincide con la izquierda y la derecha, ¿sí? Lo que yo digo es que, no lo digo yo, lo dice la literatura, yo no soy una experta en peronismo, solo he leído algunas cosas, es que los gobiernos de Perón, del primer Perón, ¿no? Y los gobiernos de los Kirchner, de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, tuvieron la impronta de intervención del Estado en la economía, de regulación de las relaciones laborales en favor de los trabajadores, y esas son cuestiones que las izquierdas defienden, ¿no? Y las izquierdas defienden otras cosas también, que quizá el peronismo este nuevo peronismo no lo tuvo, ¿no? O el kirchnerismo no lo tuvo, pero claramente en relación a las propuestas de los otros partidos dentro del sistema político argentina, estos gobiernos de kirchneristas estuvieron a la izquierda en el campo nacional y popular. Entiendo. Bien, en ese contexto ocurre lo que ya sabemos que ocurrió justamente luego de 3 periodos consecutivos que podríamos denominar como la era K o el momento K. Sobreviene el triunfo del ingeniero Macri, que luego de haber ganado también durante unos cuantos periodos consecutivos la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, se potencia como figura nacional y obtiene la presidencia de la nación. De algún modo, poniendo frente a sí, podríamos decir, solo para que vos desarrolles tus ideas, como 2 modelos de país, 2 modelos acerca de la economía, 2 formas de hacer política. Ya ha transcurrido, ¿cuánto tenemos ya de gobierno de Macri? Y en 2015 arrancó, en 2016, ¿no? 1 año y medio, un creo, año y ¿no? medio. Bien, pasó el año y medio, se apronta a vivir una nueva elección. Esto sorprende a nuestros ojos porque hay elecciones a mitad de periodo que renuevan parcialmente. El Parlamento, las cámaras, sí. Pero a su vez con ecos bastante vigentes de una elección paso, que en algún punto tiene connotación con nuestras internas, pero también es diferente, sí, ¿no es cierto? Diferente. Y que de alguna manera permite orejear como viene la mano, ¿no?
Me gustaría hablar de eso luego de la pausa. Dale. Y dónde nos colocamos, dónde nos posicionamos, cómo adjetivamos el caso de Santiago Maldonado, que es un asunto sobre el cual he hablado con muchos amigos y que con honestidad no saben hilar fino acerca de qué es realmente lo que está pasando, si es que se sabe lo que está pasando. ¿Lo vemos luego de la pausa? Dale. Estamos con Verónica Pérez, estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con Verónica Pérez mientras escuchamos a Mariana Lucía, que se presenta hoy en la sala de Agadu a las 9 de la noche. ¿Podrías ayudarnos a entender un año y medio después de cómo va el gobierno de Macri? ¿Cuáles son los aciertos, los logros, cómo está siendo visualizado por sus compatriotas, por los ciudadanos, y cómo deben leerse las PASO que pasaron, y de paso que son, ¿y qué es lo que se viene a propósito de esta renovación parlamentaria de la próxima elección de octubre, ¿no? Octubre, sí. Bueno, primero, el gobierno de Macri, yo diría que en función de los resultados de las PASO y en función de otros indicadores de opinión pública respecto a la valoración que hacen los ciudadanos del gobierno, Macri le va bien, ¿no? Uno podría... por lo menos no salió mal parado, por lo menos. No, de hecho, en las PASO obtuvo un muy buen resultado, más allá de la pérdida, tampoco es pérdida de votos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es el mayor distrito electoral. Y en la provincia de Buenos Aires es donde está concentrada la mayor cantidad de los votantes. Entonces es muy importante, siempre lo que se dice en Argentina es quien gana la provincia de Buenos Aires, gana el gobierno. Y de hecho, una de las razones por la que Macri ganó el gobierno en las últimas elecciones fue porque ganó la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal es una gobernadora de Cambiemos y del PRO. De hecho, Malamud, un politólogo argentino que estuvo hace poco aquí, se anticipó en decirme que María Eugenia es seria candidata a ser la próxima presidenta de los argentinos. Bueno, ahí sí, probablemente. Ella es uno de los liderazgos de Cambiemos, del PRO, con más visibilidad y con mayor, con mejor evaluación de la gestión. Si ella es candidata, si ella tiene posibilidades de ser candidata en las próximas elecciones nacionales, depende de lo que va a hacer Macri. Claro, ¿no? Dando por hecho de que Macri no se presentaría a una reelección. Bueno, claro. Me parece que lo habría dicho, no sé. Bueno, en fin. esas son especulaciones, está bien, ¿no? Lo cierto es que al gobierno de Macri le va bien, no le va brillante, ¿no? Pero le va muy bien, porque en las elecciones de las PASO obtuvo una muy buena votación si se mira el total. ¿Eso significa que al kirchnerismo y a Cristina en particular le fue mal, entonces? Porque he escuchado que festejan todos, ¿no? Bueno, lo que festeja Cristina, que ahora además que ya no es kirchnerismo, es Unidad Ciudadana la etiqueta que están usando ahora. Lo que festejan es la victoria en la provincia de Buenos Aires, la victoria por unos pocos votos, ¿sí? Sin embargo, si uno mira la totalidad de los votos obtenidos por estos dos grandes bloques, es decir, el bloque cristinista o Cristina y sus aliados y el bloque Cambiemos, que son Macri y sus aliados, bueno, en realidad como que se están repitiendo los resultados de la elección anterior. Macri sale bien parado en distritos importantes, independientemente de la provincia de Buenos Aires. Hay otros distritos importantes como Córdoba, donde sale bien parado.
bueno, el peronismo tradicional perdió en San Luis, ¿no? Que era un feudo del peronismo con los Rodríguez Sá. Entonces yo no diría que a Macri le fue mal, sino que le fue muy bien. ¿Ah? Pero por otro lado, también es cierto que hay otro bloque de quienes están pegados al kirchnerismo o al cristinismo, que son un bloque importante. Ahora, aunque recordemos... no se, pese a que no están en la oposición y perdieron las elecciones, en las últimas elecciones nacionales, y pese a todas las causas que tiene Cristina y los políticos vinculados a Cristina, en todas las causas judiciales que tienen estas personas, y pese a la propaganda también en contra de los medios masivos de comunicación, que serán algunas cosas que se dicen allí son ciertas y otras no son ciertas, pese a todo eso, bueno, es un bloque que tiene un electorado que no es despreciable. Y en ese contexto recordemos que las PASO en realidad, y es otra pastilla que nos desconcierta un poco, son elecciones que no terminamos de entender aquí. Claro, porque ¿las PASO qué es? Las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, se supone que las PASO serían como primero, son obligatorias, y eso las diferencia de las primarias uruguayas, que son voluntarias. Tienen el objetivo de ordenar la competencia dentro de los bloques, ¿sí? Es decir, por eso son primarias, es decir, se entiende que si los bloques, o que serían los partidos políticos, abren competencia adentro, bueno, las PASO es la instancia para ver quién obtiene más votos, y eso ordena la lista después. Pero de cara a la elección de octubre. De cara a la elección de octubre. El problema no es un problema, ¿no? La realidad es que en realidad los bloques no presentan competencia. Opciones. Entonces las PASO se ha vuelto una instancia donde, como son obligatorias, claro, es como una medición previa, sería como una gran encuesta. Una encuesta casi, ¿no? Perfecta, porque obliga a todo el mundo. Exacto, ¿no? Sería como una gran encuesta, un gran censo, en realidad, ¿no? De lo que va a ser la competencia hacia... Déjame llevarlo a mi condición de actor. Una especie de ensayo general de la obra. Es cuando hacemos el ensayo general, exacto, que se supone que va a ocurrir lo mismo, estamos lo mismo, y en todo caso, si hay problemitas, ajustamos para el estreno. Exacto. Están como ajustando ahora, entonces, es decir, mi pregunta es, ¿qué hacen las agrupaciones políticas, los bloques, los sectores, los partidos, una vez pasadas las PASO, rumbo a las elecciones? ¿Qué tipo de cosas deben ajustar? ¿O ya podríamos dar por sentado que va a ser una repetición casi calcada? No necesariamente. En realidad tiene las dos cosas, ¿no? Las PASO se transforma, porque además está muy próximo a las elecciones de octubre, donde se renueva el Parlamento, se renueva una parte del Parlamento. Entonces las PASO opera como lo que vos decís, opera como un ensayo de lo que va a ser octubre. Pero también ahora empiezan a haber movimientos de acuerdos y negociaciones entre, por ejemplo, Cristina y Randazzo, ¿no? Bueno, a eso quiero ir. Porque hoy hablaste, primero, lo institucional, octubre, ¿qué tipo de elecciones son? Contanos, porque... Son elecciones parlamentarias, donde se renueva solamente parlamentarias. Algunos países tienen este tipo de ingeniería institucional, donde a mitad de periodo del gobierno se renuevan una parte del Parlamento, ¿no? En este caso la mitad de la Cámara de Diputados. ¿La Cámara de Senadores permanece igual? No, el Senado también se renueva, ahora no recuerdo si se renueva la mitad o un tercio. Pero bueno, eso tiene consecuencias sobre el partido de gobierno, que son dos posibles consecuencias. Una, que el partido de gobierno mejore sus mayorías parlamentarias en las cámaras, y también evidentemente que las mantenga o que las empeore, ¿ah? Para Macri, esta elección
Recordá que Macri tiene un parlamento donde no tiene, claro, donde no tiene mayorías y tiene que construir todo el tiempo mayorías, sobre todo en el Senado, donde... Se puede decir que Macri tiene más para ganar que para perder. Sí. En líneas generales, quiero decir, porque tiene... siempre el que tiene más para perder, en cualquier orden de la vida, fútbol, conga o amor, es el que tiene más. Y en este caso Macri en el Parlamento no tiene mucho. No tiene mucho, tampoco es tiene un bloque que sobre todo tiene un bloque que es importante en términos parlamentarios, pero que no le alcanza para pasar la legislación. Ahí está. Sobre todo en la Cámara de Senadores, donde tiene una clara mayoría. Entonces Macri tiene que estar todo el tiempo negociando para pasar su legislación, negociando en la Cámara de Diputados y negociando con los gobernadores, porque el Senado en Argentina es la representación de las gobernaciones y los senadores responden a los gobernadores. Entonces Macri tiene que estar haciendo todo el tiempo ese juego, ¿no? Tal parece que si los resultados de las PASO se repiten, Macri va a tener un poquito más de aire en el Parlamento. Sin embargo, si estos resultados se repiten, de todas formas va a tener que seguir haciendo, digámoslo, no alcanzaría por sí mismo mayorías parlamentarias. Bueno, por lo menos no en el Senado, pero estaría un poquito mejor. De todas formas, todo esto son especulaciones, porque no quiere decir que esto se repita. No, hay algo que no entendí, y a eso vamos a ir ahora, que hablaste de las posibles alianzas, porque claro, al pasar dijiste Randazzo. Sí. Y Randazzo, Massa y Cristina forman parte de lo que podríamos llamar, y yo no sé a esta altura si aplica, pero por decirlo menos, la atmósfera justicialista, la atmósfera peronista, ¿no? Sí, vienen del peronismo los tres. Lo que pasa que si vos mirás cómo compitió el peronismo en esta elección, que es muy parecida a la elección anterior, primero, nadie compitió con la etiqueta total de partido justicialista, ¿no? Cristina compitió con una etiqueta que se llama Unidad Ciudadana. Randazzo compitió con una etiqueta que me parece que se llama Cambiar. Y Massa con una etiqueta que se llama País. En un momento hubo negociaciones antes de las PASO donde se pensaba que Cristina y Randazzo iban a competir a la interna del peronismo, del Partido Justicialista. Sin embargo, Cristina optó por no quiso competencia, entonces formó esta nueva etiqueta y se presentó sola, y sacó, y la verdad que le fue mucho mejor que a Randazzo. Randazzo sacó el 6% de los votos, ¿sí? Entonces, bueno, una de las especulaciones ahora que hacen muchos analistas es qué va a pasar con los votos de Randazzo, por los votos. Recordemos que el Randazzo era parte del gabinete de Cristina, sí, fue su jefe de gabinete, del mismo modo que lo fue Massa. Bueno, del mismo modo que lo fue Massa, pero la escisión de Massa del kirchnerismo fue anterior, ¿sí? No, claro, a tal punto que fue adversario de los K en la última elección. Sí. Yo recuerdo perfectamente a Tinelli con su gran cuñado, que está, ¿te acordás, no? Sí. Y estaba Cristina en la casa del gran cuñado, y tenía un servil flaco que le hacía todo y le limpiaba, caricatura, obvio, pero de algún lado viene, y era el amigo Massa. Sí, Massa también estuvo al frente del ANSES, ¿no? Que es como el organismo de la seguridad social, el BPS nuestro. Claro, una cosa así. De todas formas, las negociaciones que parecen ser más probables, o en realidad donde uno esperaría más el traspaso de votos de un lado al otro, es de los votos de Randazzo a los votos de Cristina, ¿sí? Massa, lo que pasa que Massa compitió ya en un arreglo que tiene políticos que son extraperonistas, ¿no? Porque Massa compitió, o sea, llevó a su
bloque, una alianza con dos figuras femeninas importantes, por lo menos visibles de la política argentina, no importantes en términos de votos, pero muy visibles en los medios de comunicación, que son Victoria Donda y Margarita Stolbizer, ¿no? Ambas representan como fuerzas o grupos a la izquierda, ¿no? Pero más que tienen una agenda también como liberal y progresista en otros ámbitos, no sé, ambas están a favor de la despenalización del aborto, Victoria Donda lleva mucho la agenda de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, una agenda como extraeconómica, digamos. Entonces Macri llevó a su bloque a estas otras personas que son como extra peronistas, ¿no? Si bien Victoria Donda en un momento estuvo dentro del... Stolbizer de origen radical, ¿no? Stolbizer es de origen radical, Victoria Donda en un momento estuvo dentro del bloque kirchnerista, pero después se fue y formó un bloque que se llamó Libres del Sur. Y Cristina, para esta próxima elección, entonces, va como candidata a... Cristina va como candidata a senadora, ¿sí? Y bueno, y es probable que Cristina tenga éxito en su campaña. Algunos dicen que hace esto para obtener los fueros que la inhibirían de comparecer ante la justicia en sus muchas causas. Sí, hay una discusión sobre eso, porque los fueros para algunos no son, sí, los fueros para algunos no son una inhibición para que Cristina comparezca, ¿no? Yo creo que Cristina también hace esto para presentarse como una opción posible de cara a las próximas elecciones, independiente, o sea, ¿cómo, perdón? Que para presentarse como una opción posible a las próximas elecciones nacionales. Cristina. Claro, sí, es una estrategia. Sí. Pero Cristina ya tiene muchas causas abiertas y que están siendo tramitadas. O sea, muchas causas, no sé, uno lee la prensa, cada vez tiene más, ¿no? Sí. Que están siendo ahora, en este momento, están teniendo resultados que aparentemente con futuras condenas. Bueno, pero supongo, mira, esto es una especulación absurda al golpe del balde, pero imagino que conforme estas avancen, la posibilidad de grosereo que ella marche a prisión podría verse aún acrecentada, y si ella es legisladora, eso no ocurriría. Sí, aunque se podrían levantar los fueros de todo. Hay quienes dicen, yo esto no lo sé bien, pero hay quienes dicen que se les podría levantar los fueros de todas formas, ¿no? Una cuestión de Donda que nos dijimos al pasar es que ella es hija de ciudadanos argentinos desaparecidos, ella es, ¿no? hija de ciudadanos argentinos. Lo digo por el vínculo con derechos humanos, tiene que ver con su propia historia, su propia peripecia, ¿no? Sus papás fueron secuestrados por la dictadura. Sí, y ella nació en cautiverio, y ella siempre llevó una agenda parlamentaria y en los medios de comunicación de defensa de toda esta agenda de derechos humanos y de juicio a los torturadores y a los represores de la dictadura. Te propongo ir a una breve pausa y al regreso a ver si me podés explicar. Bueno, este gobierno, este año y medio de gobierno de Macri, ¿qué ha pasado en líneas generales con la economía? ¿Qué ha pasado con los pobres? ¿Qué ha pasado con su orientación más liberal? ¿La llevó a cabo o no? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Cómo está siendo percibido? Bueno, las PASO pueden dar señales de eso por la ciudadanía en general, pero también otros elementos en ese sentido. Y en ese contexto, ¿cómo se inscribe el caso Santiago Maldonado? Y de paso, si nos podés tirar alguna pista sobre temas sobre los cuales desconocemos bastante, que tiene que ver, por ejemplo, con la causa mapuche, ¿sí? Estamos conversando con Verónica Pérez, estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino.
Estamos poniendo la mañana en camino, estamos ingresando al último tramo de la charla con Verónica Pérez. ¿Una próxima carrera, Verónica Pérez, maratón o similar? Sí, ahora empiezan la temporada. Empieza la temporada. ¿Temporada de ballenas? Sí, claro, por supuesto. temporada. Y participás en todas, ¿no? Y bueno, en todas las que puedo, digamos. Pero son un número... Antes participaba en más. Cuando era más joven. Cuando era joven e indocumentada. Sí, tenía menos... ¿Decís tu edad vos, Verónica, o no? Sí, claro, la digo, 37. Ah, bien, pero pareces una chiquilina de 24. Gracias. ¿Podés seguir con...? Bueno, pero ya se sienten mal las rodillas, las articulaciones. Bueno, mi querida, a ver, en ese contexto, entonces, a propósito de lo que... Estamos hablando de Argentina, que hace tiempo que este programa, yo en particular me debí una charla en profundidad para entender algunas cosas de Argentina. ¿Cómo le está yendo a Macri? ¿Qué tantos goles está haciendo y qué tantos goles le están haciendo? ¿Qué tanto ha acertado? ¿Qué tanto de lo dicho en su campaña está cumpliendo? ¿Qué cosa no? ¿Y cuáles se está metiendo, como todo gobernante, en medio de contrabando? ¿Cómo está viviendo el ciudadano argentino? En fin... Bueno, lo primero es, yo si tuviese, ya hablamos esto al principio, a Macri le va bien, o sea, en el sentido de, le va bien en el sentido de que está bien evaluado por la opinión pública. Esto no quiere decir que que mayoritariamente la opinión pública evalúe bien al gobierno de Macri, sino que tiene unos porcentajes de aprobación que están bien, ¿sí? Que son importantes. Entonces, desde ese punto de vista, a Macri le va bien. Si uno mira la economía y las cosas que Macri prometió en campaña, o sea, Macri hizo 2 grandes promesas, o 3 grandes promesas. Una, que la economía iba a crecer y que iba a traer inversiones. No pasó, ¿no? Eso aún no está ocurriendo, ¿no? Y muy lentamente, ¿no? O sea, ya van casi 2 años del gobierno de Macri y la economía argentina crece apenas o no crece, y las inversiones que prometió que iban a venir no vinieron, ¿no? La segunda cosa que prometió Macri fue pobreza cero. Esa es una promesa un poco fantasiosa, ¿no? Igual convengamos, recién arrancó, igual, démosle tiempo a que cumpla. Bueno, está bien, pero si uno... Claro, acá hay un problema para evaluar las cifras de pobreza. En algún momento ya creo que hemos hablado de esto, que es Argentina tenía, bajo el gobierno de Cristina, tenía un instituto de estadística, que es el INDEC, cuyas cifras estaban muy contestadas, ¿no? O sea, producía cifras que parecían que no eran reales, y eso se manifestaba en 2 grandes índices, que son el índice de pobreza y el índice de inflación. Entonces parecía que la inflación que reportaba el INDEC era menor a la que existía, lo que era cierto, y que la pobreza que reportaba el INDEC era menor a la que existía, que probablemente también fuera cierto, ¿no? Entonces, de todas formas, hay la Universidad Católica Argentina, que es quien lleva las cifras como cifras de pobreza paralelas, desde hace muchos años, mostraría que durante este periodo de gobierno de Macri las cifras de pobreza no mejoraron, sino que empeoraron. Y eso está relacionado a 2 cosas: a que el salario real subió menos y a que la inflación se redujo, pero no tanto, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, Macri tiene resultados económicos que son de más o menos malos. Me entiendo. Ponele, ¿tá? Eso no quita que es decir, parecería como que el voto económico en este caso no está influyendo. Entendido. O está influyendo menos, ¿ah? Yo creo que lo que Macri ha hecho muy bien es una propaganda en estos 2 años de gobierno de somos un gobierno transparente, y construyó un discurso pegado a como la herencia maldita, ¿no? De lo que heredamos, la herencia maldita de Cristina, que tenemos que resolver, y los medios de comunicación lo acompañaron, los medios de comunicación más masivos de comunicación, es decir, yo qué sé, Canal 13
TN y básicamente, bueno, y los dos diarios principales, bueno, lo que Clarín podríamos llamar y el La Nación. Grupo El Grupo Clarín, ¿sí? Sí, lo que podríamos llamar como el Grupo Clarín, bueno, lo acompañaron y eso fue una estrategia retórica, me parece que le sirvió y que pudo, con esa estrategia retórica, pudo pasar más como desapercibido los malos resultados económicos y sociales que Macri está teniendo. Por otro lado, tampoco hay analistas que colocan a Macri como una derecha o una centro-derecha pragmática. Es decir, Macri no hace lo que otras derechas en Argentina han hecho. Ejemplo, López Murphy, ¿no? Que venía con la idea de liberalicemos todo, y entonces liberalizaban todo y claro, te iba mal, ¿no? Macri avanzó como menos. O sea, Macri querría avanzar en una reforma laboral más al estilo Brasil, más liberalizadora, ¿no? Donde las paritarias, que son como los consejos de salarios nuestros, tuviesen menos influencia en la determinación del salario. Sin embargo, no puede hacerlo, o sea, lo hacen. Bueno, ahora hay un proyecto de reforma laboral, pero lo hace con menos contundencia porque también encuentra gremios muy fortalecidos, que se fortalecieron mucho durante el periodo de los gobiernos, durante los periodos de gobierno de Cristina, y que, bueno, que son una fuerza social que tiene importancia al momento de vetar, en el sentido no vetar institucionalmente, sino de trancar este tipo de reformas, porque enseguida se llena la Plaza de Mayo o sea, se puede decir que en esa, llamémosle así, o sea, la protesta es la protesta callejera y la movilización es importante en Argentina al momento de emprender reformas de este tipo. Y eso frena a un gobierno como el de Macri. Por eso claro, Macri pero una protesta y además una correlación de fuerzas parlamentaria frágil, ¿no? Bueno, eso también, que tiene cualquiera de esas decisiones implicaría decisiones parlamentarias, ¿no? Sí, contar con los votos de Massa, que Massa, ¿no? viene de la tradición peronista, y votar este tipo de reformas es complicado también. Reformas totalmente liberalizadoras es complicado para los socios con los que Macri cuenta en el Parlamento. De todas formas, también hay que decir que el gobierno de Macri no es una derecha tradicional, ¿no? O sea, también hay una preocupación por lo social, quizás por los programas sociales, quizás desde otra perspectiva, pero existe una preocupación por lo social. Es decir, no hay su discurso y sus políticas no son de desmantelamiento total de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, algunas cosas quedaron. Sí, quedaron muchísimas cosas. O sea, es más, la asignación universal por hijo, que era la gran política social de Cristina, hasta se reforzó. Entonces, o sea, por eso es que como que Macri no es la derecha o otras derechas que se han esbozado en Argentina como eventuales alternativas, pero que fracasaron, como López Murphy. Es una cuestión más como más pragmática, pero que claramente está en una posición de centro derecha. Sí, incluso bien. Quienes componen el gabinete de Macri son quienes son los principales apoyos de Macri, son CEOs de empresas importantes, o sea, tienen ese perfil también. Bien, y en ese contexto, entonces, te pregunto, ¿qué rol está jugando en forma muy breve ya? ¿Y cómo debemos visualizar el caso Santiago Maldonado? Este joven activista que ha desaparecido, ¿no? Sí. Porque uno advierte que está jugando un rol, ¿no? Yo no sé si creciente, pero no chico, al menos. Lo que pasa es que la protesta mapuche no es de ahora. Es una cosa que explota ahora por este caso, pero la protesta mapuche ya lleva muchos años en el sur de Argentina y es muy importante en Chile la protesta mapuche. Los mapuches son pueblos originarios que reivindican tierras en el sur de Argentina y en el sur de Chile. Y en ese sentido chocan contra
contra los grandes dueños de tierras que hay en esas regiones. Reivindican tierras para la comunidad, ¿sí? No es que reivindiquen un estado aparte, sino que reivindican tierras comunitarias que supuestamente les corresponden por derechos ancestrales, ¿sí? Entonces, la protesta mapuche ya tiene muchos años de que está presente y no aparece en los grandes medios de comunicación. Nosotros como que nos parece que nos enteramos ahora por este caso, pero en realidad si uno habla con gente que vive en el sur de Argentina... Y también en el sur de Chile, ¿no? Sí, en el sur de Chile es más importante. Es más importante, ¿sí? Sí, tienen otro peso y en particular yo los he ubicado mucho más del lado chileno que del lado argentino. Bueno, porque probablemente sean más los mapuches que viven en Chile. Son zonas igual muy cercanas esas, ¿no? Pero y que no reconocían en el origen fronteras políticas como las naciones, exacto, ¿no? Sí, exacto. Bueno, es eso lo que los estados, quiero decir. Sí, por supuesto. Bueno, eso es lo que están reivindicando, ¿no? Claro. Reivindican esta idea nosotros ya estábamos acá. La nación es diferente al Estado, si uno escucha a por lo menos los principales voceros mapuches. Entonces la protesta mapuche ya existía y ya era problemática en el sur y estaba siendo reprimida. Pero estaba siendo reprimida también en épocas de Cristina, digamos. Sí, estaba siendo reprimida y es reprimida. O sea, en épocas del Estado. Sí, sí, yo no sé decir si la represión de ahora fue mayor o peor. Entendido. Lo cierto es que los mapuches también, o sea, su forma de protesta muchas veces suele ser con protestas de modo violento, ¿sí? Y hay registros de quemas de camiones, quemas de algunas partes de establecimientos rurales, de galpones. Entonces la protesta ya existía. El problema acá es que pasó un hecho que se convirtió en una reivindicación que va más allá de la protesta mapuche. Desde la desaparición de esta persona que no es mapuche, es un activista que adhiere a la causa mapuche y que parece que se lo tragó la tierra en el marco de una represión de gendarmería. Pero para decírtelo de una manera bien grosera, da como para decir vos Macri, derecha insensible, neoliberal y egoísta, hiciste desaparecer a un pobre flaco activista pro derechos de los indios. Lo que aparece como, no sé eso, ¿no? Lo que sí aparece como preocupante para los organismos de derechos humanos, que no son solo los argentinos, sino otros organismos internacionales que catalogan esto como una desaparición, y de hecho la causa está como una desaparición, que es que el Estado... Y parece que la crítica es que el gobierno de Macri investiga muy lentamente o con muy poco esfuerzo la desaparición de una persona en el marco de una represión que hace el Estado. Bueno, justamente. Entonces eso es lo problemático, porque no es la señal es que... Claro, hay muchas personas que desaparecen, ¿no? En las democracias. Muchas personas desaparecen, mujeres por trata, ¿no? Claro. En los lugares fronterizos la desaparición de personas, y si uno viaja por los aeropuertos de América Latina ve carteles de personas desaparecidas. Ahora, el problema de este caso es que desaparece en el marco de una intervención de la fuerza pública en un territorio, y eso es lo problemático. Déjame decir justamente en ese contexto, en lo que acabas de decir, que hoy publica Diario Clarín, caso Maldonado. Para el secretario de Derechos Humanos no hubo parsimonia o lentitud del gobierno en respuesta a ese implícito reclamo. Y hay una columna que publica Clarín y que obviamente yo todavía no he tenido tiempo de leer. Es una columna escrita por Santiago Fioriti, un periodista, que señala por qué Mauricio Macri ahora pone la desaparición de Santiago Maldonado en el centro de la agenda. Con lo que de alguna manera va de suyo, dijera mi tío abuelo. Parece ser que en algún momento esto se lo vio por lo menos de soslayo o con menos intensidad, por decir lo mínimo, ¿no? Sí, además, o sea, es como...
o sea, hay varias hipótesis sobre qué pasó con Santiago Maldonado. Agrega la información, el reclamo por su aparición se instaló con fuerza en la sociedad, pero sobre todo se cayeron hipótesis y surgieron más dudas sobre el rol de gendarmería, o sea... Claro, porque policía, en un momento se decía que Santiago Maldonado se había tirado a un río y que bueno, se lo podría haber llevado al río, que es una posibilidad, o que estaría en Chile, porque además ese territorio, ¿no? Chile está muy cerca, claro. El gobierno aumentó la recompensa, 2 millones de pesos la recompensa a quien ayude a encontrar Santiago Maldonado. Son todas informaciones de ahora mientras estamos conversando. Bueno, porque hubo una marcha muy importante la semana pasada, por el caso Santiago Maldonado, que trascendió trascendió la protesta mapuche. Claro. ¿No? O sea, Santiago Maldonado... Ahora, es algo que se puede, también lo grosereo, es algo que el kirchnerismo, Cristina, están usando... Sí, Cristina tuvo un acto la semana pasada donde salió con una foto de Santiago Maldonado. Sí, claramente, la oposición la está usando, la oposición es Cristina, está usando. ¿Alguien no le podría decir a Cristina, Cristina, no te me hagas la mapuche ahora que...? Por supuesto, pero claro, pero en realidad lo que pasa con la causa de Santiago Maldonado es que no queda adscripto al problema mapuche, sino a la desaparición de una persona en el marco de un gobierno que interviene en una protesta usando la fuerza pública, desalojando un territorio. Perfecto. Entonces, eso, si Santiago Maldonado se lo llevó a la gendarmería, lo mató, o lo hizo desaparecer, o no, para quienes lo usan del lado de la oposición, o sea, es como anecdótico. La cuestión es que Santiago Maldonado desapareció en el marco de una intervención de la policía. Y yo hoy escuchaba más temprano un análisis que alguien hacía a propósito de este caso y cómo se está convirtiendo en problema, y a mí de verdad me vino una desesperación, porque en ningún momento de ese análisis siento como Cristina, que además la adjetivaba de delincuente y no sé, yo qué sé, derechos todo el mundo supongo que tiene, qué sé yo, en ningún momento decía, vos loco, lo primero es que desapareció una persona, y no deben desaparecer personas, claro. Y si desaparecen personas, el Estado, que somos todos, que nos representa, tiene que ejercer las máximas prioridades para encontrarla primero, o en todo caso para que nos dé respuesta a la sociedad en su conjunto y a la familia en particular, de cuáles fueron las razones que motivaron esa desaparición. Bueno, porque... en ningún momento ese era el centro del análisis. No. Yo decía, pero qué horror. Bueno, porque justamente el Estado de Derecho lo que hace es resguardar la seguridad física una de las cosas que hace es resguardar la seguridad física de las personas e impartir justicia, ¿ah? Entonces, que desaparezca una persona en este contexto es problemático para el Estado de Derecho, y por eso la reivindicación del otro lado, que después se lo usa políticamente y todo lo que vos decís, de qué está haciendo el gobierno de Macri para que esta persona aparezca, porque se lo está colocando como una responsabilidad del gobierno su desaparición. Claro. Y eso es lo problemático. Exacto. Muchas gracias, Verónica. Gracias a vos. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com